Bien, ¿en qué ejercicio van más o menos el práctico? Bien, entonces hoy vamos a ver la teoría de herencia, ¿bien? Ahora comparto pantalla. Bien, en la plataforma también ya está habilitado el segundo tema de esta unidad. Está también habilitado el práctico y la teoría, ¿bien? Bien, hasta acá, hasta ahora habíamos visto dos pilares de la programación orientada a objetos, que era la abstracción y el otro era el encapsulamiento, ¿bien? Donde la abstracción era abstraernos del objeto según el contexto donde estemos estudiando. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, del objeto persona, no era lo mismo los datos, los atributos, si estábamos estudiando a un estudiante o estábamos en el contexto de una persona que sería un trabajador, ¿bien? Y el encapsulamiento es ocultar información, ¿bien? Por lo tanto, ahí se ve cuando nosotros ponemos a los atributos en privado, ¿bien? Y para acceder a los atributos teníamos los métodos públicos, que eran los getters. Y si queríamos modificar alguno de esos atributos, teníamos los setters, ¿bien? Bien, ahora vamos a ver otro pilar de la programación orientada a objetos, que es la herencia. Bien, vamos a comenzar con objetos dentro de objetos, ¿bien? Dice que ahora que hemos ya implementado las clases, hemos instanciado objetos, ¿bien? Podemos notar que no hay mucha diferencia, que no hay una diferencia sustancial al momento de emplear uno de estos objetos o una variable simple. Esto se debe a que en Python todo es un objeto, ¿bien? Eh, y cuando utilizamos los tipos de datos int, float, str o el booleano, también estamos trabajando con objetos, pero estos tipos de datos ya están predefinidos, ¿bien? Están disponibles para el usuario. Así que cuando necesitamos resolver un problema que requiera de un tipo de dato que no se encuentre predefinido, o bien de alguna característica o comportamiento que no se encuentre implementado previamente, siempre vamos a poder crear una nueva clase. Bien. Tomamos en cuenta estas afirmaciones ahora que resulta natural. Bien. Estas clases se pueden poner en colección, bien, utilizar dentro de otra clase. Bien. Acá por un ejemplo como un atributo y te trae clase. Bien. Entonces, vamos, en base a estos conceptos vamos a proponer el siguiente ejercicio, ¿bien? Dice, describiremos un catálogo de películas para analizar cómo se diseña e implementa un aditamiento de objetos, ¿bien? Bien, acá estamos creando la clase película, ¿bien? Los atributos es el título, la duración, el lanzamiento, ¿bien? Y dice, bien. Vemos que acá estamos instanciando una película que tiene el título que se llama El Padrino, bien, duración 175 minutos, lanzado en 1972. Bien, bien. Pues acá creamos una clase, bien. Y ahora vamos a crear una clase catálogo, bien, que va a contar con las listas
con una lista de película como atributo. Bien, estamos viendo que acá por parámetros se inicializa la variable. Entonces, por defecto, siempre la variable película va a ser una lista vacía. Bien. Bien, tenemos un método agregar y el método de str. Bien. Bien. Y acá tenemos 3 instancias, bien, de película. Y luego tenemos otra variable catálogo que está instanciado con la clase catálogo, bien, que le pasamos por parámetro en una lista de las 3 películas, bien. Así podemos anidar una clase dentro de otra clase, bien. Entonces acá estamos viendo de que película, esta clase de película ya pasa a ser como un tipo de dato, bien, así como era un tipo int, float, bien, pasa a ser como un tipo de dato, bien, porque acá el catálogo, película, va a ser una lista, pero esta lista va a ser de tipo del objeto película, bien. Bien, entonces con esto ya podemos entrar a herencia, bien. Dice, la herencia es una poderosa característica que se otorga la capacidad de crear una clase extendiendo una clase ya existente. Y esto permite que una clase herede los atributos y los métodos de la clase principal. Bien. Nos permiten crear clases más especializadas que utilicen el código de una clase general. Bien. Tenemos la clase que hereda una clase. La clase de la que una clase la clase de la que hereda una clase se llama padre o superclase. Una clase que hereda de una superclase se llama hija o subclase. Existe una relación jerárquica entre las clases similares a las relaciones, ¿bien? O categorizaciones que conocemos en la vida real, ¿bien? Acá tenemos un ejemplo donde animal, bien, sería la clase padre, bien. Y la clase hijo sería el tipo de animal anfibio, reptil, mamíferos, ave, bien. Para heredar, primero necesitamos una clase padre. A modo de ejemplo, emplearemos la clase animal, bien. No realizaremos encapsulamiento ya que es la primera implementación de herencia que haremos, bien. Bien. Acá tenemos la clase animal, bien, que la especie y la edad tenemos como parámetro, bien. Un animal puede hablar, o sea, me supongo que se refiere al sonido que hace, bien. Un animal puede moverse, bien. Y está el método str. Soy un animal del tipo, dependiendo del animal, bien. Dice, por supuesto, como los métodos hablar y moverse están vacíos, bien, las instancias de la clase animal no realizará nada al invocarlos, bien. Tenemos una instancia de la clase animal, animal 1, dice que tiene especie Canis lupus familiaris y la edad es 5. Bien. En Python, al momento de heredar, debemos emplear la siguiente sintaxis. Bien. Vamos a usar la palabra reservada class, bien. Vamos a poner el nombre de la clase hija, bien. Y por el parámetro tenemos que poner el nombre de la clase padre, bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, la clase animal, bien, que implementamos anteriormente, bien, sería la clase padre. Y perro sería la clase hija, bien. Acá tenemos clase perro y por parámetro pasamos el nombre de la clase padre, bien. Def hablar, bien, definimos, acá ya estamos definiendo. Si vemos acá de que animal tenemos, bien,
y lo que es el método hablar y moverse, pero no está definido, no hace nada. Bien. Porque si ustedes, yo le digo, ¿qué hace un animal? ¿Cómo habla un animal? Ustedes van a decir, un animal es muchas cosas, o sea, un animal no hace nada, digamos, un animal, no sabemos cómo habla, porque dentro del animal hay varias especies, dependiendo de sus especies, va a hablar, ¿bien? Entonces, no podemos decir Profe, una cómo. consulta. Eh, ¿Es necesario definir los métodos en la clase padre para poder implementarlo en la clase hija? ¿O puede haber métodos en la clase hija que no estén definidos, que sean propios Sí, sí, de ese animal? bien. Bien. Vamos a tener en la clase padre, vamos a tener métodos que todas las clases hijo van a implementar. También las clases hijo van a tener sus propios métodos, ¿bien? Que no tenga otro. Es lo que vos dijiste, ¿bien? Ok. Entonces acá perro implementa el método hablar, ¿bien? Que pone un print y moverse, va a caminar caminando en 4 patas, ¿bien? Dice que podemos notar, además de realizar la herencia, implementamos los métodos hablar y moverse que encontramos en la clase padre. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurrirá si un objeto Firulais de la clase perro realiza el comportamiento hablar? Bien, acá en instancia llama Firulais y le decimos Firulais.hablar, bien, nos va a devolver un wow. Bien. Lógicamente, Firulais ladra, puesto que es un perro. Y hemos especializado el comportamiento hablar para todo perro. Bien. Podemos decir también que los atributos y métodos de la clase padre fueron heredados a la clase hija. Bien. Es decir, que cualquier objeto de la clase perro cuenta con los atributos, especie y edad, además del método str. Bien. Y a pesar de no haber sido implementado en la clase perro, puede ser invocado de igual manera. Bien. Acá estamos printeando la especie, la edad y printeando el objeto ya. Tenemos que la especie es alemán, la edad tiene 4 y Firulais, el objeto decía, como vemos, print, estaba bien. Acá está el método str, bien. Está en la clase animal, la clase padre. Dice, soy un animal del tipo, bien, y está invocando self type, bien. Invoca el nombre, bien. ¿Dónde está definido el nombre? No digo el punto name. Esto Bueno, ya ¿dónde está, está? esto así como está definido el init, bien. Se define acá también. Ah, Y en el es tipo. lo mismo poner init que name. No, no es lo mismo. A ver, veamos acá, quiero ver lo que nos muestra. Soy un animal del tipo perro. Soy un animal. Entonces, acá tengo Muestra el nombre de especie. la clase. Soy un animal. No, a ver, perro. Animal perro. Quiero ver el perro. Soy animal. Bien. Con punto name, esto, que dice punto, guión bajo name, guión bajo, obtiene, sería el tipo, o no, la clase, eh, por ejemplo, vieron que se instanció Firulais, que era el tipo perro, bien, entonces acá lo que hace es, eh, invocarse a la propia clase. Si era un perro, ahí vimos que dice soy del tipo perro. Si hubiera sido un gato, entonces se hubiera creado la clase gato, bien, con eso obtenemos, o sea, con esto estamos obteniendo el tipo, el nombre de la clase del cual está el animal, con el cual se instanció el objeto.
Eh, ¿no? pero esa no es la clase animal. Pero si estamos viendo, pero, bien, la clase animal, pero el perro hereda eso. El perro, la clase perro, es una hija. Es la hija de la clase animal. Entonces, perro hereda todos estos métodos. Por lo cual, perro puede hacer uso del método STR. Bien, acá dice type, bien, self, que está diciendo a sí mismo, el objeto mismo, que este objeto era Firulais, que del tipo, el tipo era perro. Bien, tenemos acá. Bien, vieron acá, dice print Firulais. Bien, y acá tenemos Firulais es un objeto de la clase perro. Bien, entonces acá el perro puede hacer uso de este STR porque está en la clase padre. Entonces no fue necesario redefinir este método en la clase perro porque ya lo hereda. Bien, entonces puede hacer uso. Sí, el método STR, como está definido acá en clase, digo, en la clase animal, bien, también lo puedes redefinir en la clase perro, bien. Como está acá definido en la clase animal, él ya lo puede hacer uso. Dice STR, bien, eso ya sabemos que está acá en el tipo de datos. Cadena, bien, estamos diciendo que el type, que nos devuelve el tipo, cuando nosotros teníamos una variable, le asignábamos el número 5 y queríamos saber qué tipo era esa variable, decíamos type y pasamos por parámetro esa variable. Y eso nos retornaba a nosotros qué tipo era. Y nos retornaba que era un tipo entero, ¿bien? Entonces acá es lo mismo. Tenemos type, bien, por parámetro. Le tenemos que pasar el objeto. Pero como nosotros nos referimos que somos el mismo objeto, con la palabra self. Bien, con la palabra self estamos diciendo, soy el objeto cual vos tenés que fijarte el tipo. Bien, punto, name. Bien, estamos haciendo referencia al nombre de la clase. Bien, del que es el objeto. Bien. Bien. Bien, acá dice, vemos que podemos mostrar por consola los atributos de la instancia Firulines, ¿bien? Y que por supuesto también podemos mostrar lo mismo Firulines, dado que en la clase padre del perro, es decir, animal, fue definido el método STR. Bien. De esta manera podemos emplear la herencia para reducir sustancialmente el código repetido y ampliar la herencia para dedicarnos exclusivamente a la especialización de las clases. Bien. Bien, dice de la misma manera podemos heredar a otras clases, bien. Es decir, podemos especializar el comportamiento siempre que lo necesiten mediante la herencia. Bien, acá lo que se hizo fue crear una clase vaca que hereda todos los atributos y los métodos de animal. Y vemos acá de que no tenemos el constructor, no tenemos los atributos, ¿ya? Porque eso directamente ya se hereda de la clase padre. Únicamente lo que venimos a hacer acá es redefinir los métodos hablar y moverse. ¿Bien? Bien. Objetos de diferentes clases realizan un mismo comportamiento.
por el hecho de realizar herencia radica en ellos comportamientos que son específicos y una clase hija. ¿Bien? Dice, es decir, que el método hablar es la especialización que poseen ambas clases, puesto que ambas especies realizan sonidos diferentes. Bien. Bien, acá dice, cabe destacar que no nos encontraremos limitados a implementar únicamente los métodos hablar y moverse, sino que vamos a poder agregar nuevos comportamientos propios de la clase hija. Bien. Tenemos la clase abeja. Vemos que están los dos métodos, hablar y moverse, pero tiene su propio método que es picar. Bien. Entonces, dice que a partir de esta clase podemos establecer la siguiente jerarquía de clases, donde vaca, perro y abeja heredan de animal. Bien. Pues acá tenemos la clase animal. Bien. Y tenemos especie y edad. Bien. Y los métodos que tienen en común son hablar y moverse. Bien. Entonces, la clase padre, en los atributos, vamos a poner todos los atributos que tengan en común. Bien. Puede ser que alguna clase tenga otros atributos que las demás clases no tienen. Bien. Entonces, ese atributo va a estar en la propia clase, o sea, en la clase hija. Bien. Entonces, la clase padre únicamente van los atributos que comparten en común las clases hijas. Bien. Y los métodos pasa lo mismo. Vamos a poner los métodos, aquellos métodos que comparten todas las clases hijas. Bien. Si hay métodos que no comparten, bien, esa va a ser de la propia clase hija. Bien. Bien. Bien, eso es lo que quería mostrar hasta ahora, lo que es la herencia. Bien, vamos a ver lo que sería, bien, acá podemos ver el ejemplo de las tarjetas. ¿Recuerdan la tarjeta saeta que hicimos anteriormente, el ejemplo? Vieron que únicamente hicimos la tarjeta azul. Sí. Bien, entonces ahora acá podemos especializarnos. Podemos decir, bien, nuestra clase padre se va a llamar tarjeta. Bien, entonces luego vamos a tener varias tarjetas hijas. ¿Quiénes serían? La tarjeta de los... Tenemos una tarjeta común, que sería la tarjeta azul. Luego tendríamos la tarjeta, la estudiantil, ¿bien? Luego tenemos otro tipo de tarjeta que sería la de los discapacitados. Después tenemos tarjeta de los jubilados, creo que existe eso. Tenemos tarjeta de los que es con los que tienen algo de descuento, no sé cómo se los llaman a esa tarjeta. Tenemos como cinco clases de tarjeta, ¿bien? Entonces podemos hacer una clase padre poniendo más o menos los atributos que comparten, ¿bien? Y después de eso heredan todas las otras tarjetas, ¿bien? Cada tipo va a heredar la tarjeta padre, ¿bien? Y cada uno se va a implementar de diferente manera. Bien, por ejemplo, en la clase padres, recuerden, en la clase anterior con la tarjeta, teníamos el método pagar, que no, el cual se iba, se descontaba. Bien, si ahora nosotros implementamos herencia, hablemos de la tarjeta estudiantil. Bien, cuando nosotros vayamos a pagar, bien, nosotros ya no va a ser el mismo pagar que habíamos implementado. Vamos a tener que ver qué día se está pagando, bien, para ver si se descuentan los boletos gratuitos, bien, o si no, o si se tiene que contar el saldo, bien. Entonces ya es otra forma. El método pagar ya sería diferente. Pasaría lo mismo con las tarjetas esas de que tienen descuento, no sé, no me acuerdo cómo se les llama a esas tarjetas, que el boleto es menor que el boleto en general. Bien, entonces ahí el método pagar sería diferente también, ¿bien? Porque es otro tipo, se descontaría
el saldo a pagar sería menos, ¿bien? Pero el método cargar saeta ya sería lo mismo para todo, digamos, porque no hay diferencia. Bien. Bien, si nosotros definimos el método STR en la subclase, bien, a ver si esperen. Lo que va a hacer es primero va a usar el STR de la clase hija, bien. Luego va a usar recién después, eh, a ver qué, bien, bien, suponiendo acá, a ver, veamos esto. Digamos que en clase animal, bien, tenía el método STR. Y vaca creaba también su método STR, ¿bien? Entonces, cuando creaciones print de vaca, ¿bien? Va a usar el STR de su propia clase, ¿bien? De vaca. No va a hacer uso del STR de la clase animal, del padre, ¿bien? La que crea una clase hija puede heredar también sus atributos a otras. Eh, sí, esta clase hija también puede ser clase padre, el cual va a haber, va a tener hija, ¿bien? Podemos hacer, a ver, sí, la clase vaca también, pero acá en clase vaca no tiene clase, no tendría clase hija, no tiene sentido de que tenga clase hija, ¿no? Pero sí hay casos que en otro, que tendría, el padre tendría hija y esta hija también sería padre de otra hija, digamos. ¿Bien? Sí, sí existe esa herencia, creo que se llama herencia no. No, sí, sí existe, sí puede ser. Bien, entonces la clase hija sería que sería la clase nieta, porque este va a ser su padre y este va a ser el abuelo, ¿bien? Es como la vida real, digamos, o sea, está el abuelo, el padre, el hijo, ¿bien? Es así. No, no se podría sacar la tarjeta estudiantil diferentes tipos de educaciones porque, o sí, podría ser, sí, porque creo que los universitarios usamos la tarjeta gratuita hasta los sábados al mediodía. Bien. Y creo que cada persona tiene, creo que todos los estudiantes tienen sin boleto gratuito. Bien, el boleto gratuito únicamente diferencia los días de uso que los estudiantes solo son hasta los viernes y los universitarios pueden usarlo hasta el sábado al mediodía. Bien. Sí, entonces la tarjeta, entonces tendríamos hagan clase animal, sería, a ver, vamos creando. Voy a abrir, hagamos el diagrama. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla o siguen viendo El PowerPoint. Se sigue viendo el PowerPoint. Ah, bien, ahora comparto. Bien. Bien, supongamos que esta sea la tarjeta, la clase padre, pues llamamos tarjeta. Tarjeta, tarjeta. Bien, hagamos con esto. A ver, eh,
No. Este es un test. A ver, déjenme acá. Este acá. Acá. A ver. Ok. Bien. Siguiente que esta era la clase tarjeta. Bien. Entonces, los atributos que tendrían en común sería el saldo, ¿bien? Uno. El saldo. Bien. Vamos a hacer eso. Bien. Bien. Esta va a ser la clase hija. Vamos a llamar estudiantil. Estudiantil. Bien. Bien. Este estudiantil también va a tener su propio atributo, que el atributo sería cantidad de boletos. Bien. Bien. Porque el saldo lo hereda de acá, bien, se va a tener su cantidad de boletos, bien. Y acá vamos a diferenciar, bien. Esto pongamos, va a ser universitario y terciario, creo que ambos. Universitario y terciario. Bien. Esto sería lo demás, secundario, primero. Bien, entonces, bien. ¿Dónde está la flecha de herencia?
Asociación, composición, agregación, bien, de la flecha derecha. Bien, entonces acá tenemos la clase padre, la clase hijo, la clase nieto. Bien, este sería nieto para tarjeta, pero este sería hijo para la tarjeta estudiantil. Bien, entonces acá estaría el método pagar boleto. Bien, acá estaría el método pagar boleto. Bien, sería pagar un boleto. Bien, entonces esto lo hereda estudiantil. Bien, mi estudiantil no va a escribir el método porque son diferentes pagos en ambos casos para los universitarios y terciarios y para los que van a la secundaria y primaria. Bien, entonces el método pagar boletos se va a implementar en estas clases. Bien. ¿Se entendió más o menos lo que sería herencia? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar ahora Sí. con respecto a la herencia? Bien, eso quiero que entiendan más o menos lo que sería la herencia. La próxima clase vemos el polimorfismo, ¿bien? Ya serían los 4 pilares. Bien, entonces, bien, continúen con el práctico. Bien, los que terminaron pueden comenzar. A ver. El coloquio no va a ser la próxima semana, porque soy 6 clases para la unidad 4. ¿Bien? La unidad 4 la unidad 4 tiene 2 temas. ¿Bien? El primer tema, que es lo que vimos, el práctico, de abstracción, clases, objeto, bien, y encapsulamiento. Bien, ahora estamos recién ingresando al segundo tema, que es herencia y polimorfismo. Bien, cuando vemos todo eso, ya son 6 clases en total. Bien. A ver. Bien. El 20 del 10 sería la última clase, que ahí se tomaría el coloquio, bien, que sería creo que un jueves. Sí, el jueves 20 sería el coloquio de la práctica, bien. Y el viernes 21 sería el coloquio teórico.
Quería comentarle. Ya pueden ir armando también los grupos para trabajar. Bien. ¿De qué se va a tratar el proyecto final? Con un grupo. Pregunto si se puede armar con otras comisiones. En principio, capaz que no se pueda. O de última, hacen ya uno y se juntan los dos en otra comisión y en cada Mica, tengo comisión entendido presente. que no se pueden con otras comisiones. Bien, ahí está. Que no se puede con otras comisiones. O si no, de última, lo hacen solos, entre comillas, y te haces con tu compañero de la otra comisión y cada uno se presenta el proyecto a su docente. Eso sería. Pero no digan que dije eso. Creo que de a dos, o hasta de a tres. ¿Macasa es algo? Creo que hasta dos o de a tres. Es que lo que pasa es que Tengo entendido que son 4. de cuatro a mí me dijeron de a dos. Ahora paso la notita. Bien. A ver. Acá ya lo subo. Pero también pueden hacerlo de a cero. Ahí lo subí al grupo. De a uno. Bien, tengo entendido de que son dos proyectos. Bien. Bien, ahora comparto una hoja para que vayan poniendo bien ustedes quiénes son los grupos. Ah, sí, Gastón, de a cuatro puede ser. Hasta cuatro personas. Ahí mande el link. Bien, pongan quiénes serían los integrantes. Bien, hasta la semana que viene ya tengo que tener todos los grupos.
Bien, el proyecto ya hay dos proyectos, ¿bien? De esos dos proyectos van a tener que hacer uno de ellos, ¿bien? No sé bien si va a ser un proyecto para la comisión martes y jueves y otro proyecto para el lunes y miércoles, ¿bien? Pero sé que son dos proyectos que le vamos a dar nosotros para que ustedes lo hagan. No, no lo van a poder elegir, ¿bien? Bien, no sé si se pueda proponer proyectos. Yo creo que tal vez no, voy a preguntar, yo el miércoles tengo reunión, bien, y ahí pregunto si pueden proponer. Igual los que hicieron en Java, no sé si son los mismos proyectos, no sé, pero los que hicieron Java más o menos vieron cómo era el proyecto, el nivel de dificultad, bueno, yo creo que va a ser igual que eso. Es con respecto a la dificultad, creo que sí va a ser la misma dificultad que tenían en el proyecto de Java. Bien. Vayan viendo, creo que se va a ver TK Inter, esta herramienta. TK Inter. Hola, hola, profe. Sí, Mi duda era porque yo tengo preparado un proyecto, a ver, digamos, sé que me lo aprueban, es sobre los barrios privados, sobre el ingreso y egreso de vehículos. Bueno, más el ingreso de vehículos. vos sos de ¿Y la UNSA, cómo? No. ¿no? No, pensé que era estudiante de la UNSA. Porque sé que chicos de la UNSA también tienen sus proyectos de Python. Pregunto, ¿bien? Bueno, Pregunto, ¿tenés varios roles o es un solo rol? por ahora sería el rol de, bueno, del portero y el administrador, que es Mm, el que tiene que firmar las planillas de ingreso. bien. Pregunto qué me dicen. Bien, el miércoles tengo reunión, así que el lunes ya le te estaría diciendo si te aceptan o no. Bien. Bien, chicos. Bueno, avancemos con ¿o quieren que resuelva algún ejercicio del práctico? El TP anterior, digamos, del TP que estábamos viendo la semana pasada. El ejercicio 5. Nada, me fijo. Mm. Ok.
Bien, hagamos entonces ese ejercicio. A ver, veamos. Bien, en el ejercicio dice que debemos crear la clase película, bien, no dice todos los atributos, tiene que tener fecha de estreno, bien. Dice que la categoría de una película puede ser acción, comedia, bien, nos da toda la categoría. Bien. Definir un método para asignar una categoría del grupo. Definir un método para calcular valores. Bien, comencemos. A ver. Bien, ahora comparto pantalla. Bien. Bien, entonces vamos a definir la clase de película. Crear, bien, categorías ya con una lista, bien, donde ya esté directamente todas las categorías, que acción, comedia, drama, suspenso. Bien. Por parámetro le estoy pasando el nombre de la película, el director, la duración, la fecha de estreno, la calificación y la categoría. Bien. ¿En dónde me falta el self? ¿En qué línea? Profe, ¿Sí? dice de que eh, ca- categorías debe ser otra clase, o sea, no puede ser una tupla, porque dice que necesita un constructor. A ver. Categoría de la película puede ser opcional para el constructor de la clase. La categoría. En la categoría. ¿En dónde dice eso? ¿En qué parte? Ahí dice, eh, para el constructor de la clase categoría será opcional, o sea, y se refiere por Dice defecto para el deberá ser constructor de sin la clase. asignar. Dice para el constructor de la clase, se está refiriendo a la clase Ahí le película. faltaría una coma. Sí. La categoría será opcional. Bien. Para el constructor de la clase película. Bien. Y los retos son obligatorios, pero para
Yo supongo que son el resto de constructores de los... No, como acá, este trabajo práctico estamos viendo clases y objetos. Bien, acá se estaba refiriendo al constructor, dice, para el constructor de la clase, bien, la categoría será opcional. No tendrá que ser para el constructor de la clase categoría. Bien, porque acá dice, para el constructor de la clase, la categoría será opcional. Ah, bueno. Sí, sí. Dice, bien, también sería otra manera. Y a ver, en donde pasan los parámetros. Está el self acá, en el... Bien. Bien. Tenemos, ¿qué más nos dice la narrativa? Bien. Según esta tabla, tenemos la valoración. Bien. Bien, hagamos el método. A ver, vamos acá. Calcular valoración. Bien. Calcular valoración. Bien. Tenemos la. Ok. Bien. Bien, para calcular la valoración vamos a tener que usar el get de clasificación. Entonces, vamos a decir self, digo, def, get valoración. Esto me va a retornar la clasificación. Bien. Entonces, vamos a empezar a preguntar. Si la clasificación está entre 0 y 2, dicen que es muy mala, ¿no? Eso dice el cuadrito. Vamos a tener un if. Vamos a hacer uso. ¿Quién me acá? Chicos, ¿se entendió esto del get y el set? Sí, Bien. Entonces, yo voy a usar el get para obtener la clasificación del objeto. Bien, como el objeto está en privado, bien, entonces tengo que hacer uso de este método que sería público. Bien, este método es público. Bien, este método público accede bien, al atributo clasificación. Entonces, este me devuelve la clasificación. Entonces, voy a hacer uso del get. Bien, voy a hacer self.get valoración. Bien. Y la valoración es mayor. Mayor igual. Una pregunta, Sí, a ver que me acuerde. Ah, no, había otra forma además en el get que era poner una arroba property, ¿puede ser? Algo así. sí, eso es con los decoradores. Ajá, También se puede. Sí, gracias. sí, sí, sí. Bien, pongamos esto. Estamos hablando de decoración. Bien.
esto esté entre menor o igual a 0. Entre 2. Mira, esto creo que es una forma que nos deja hacer Python. Bien. Fíjense que get valoración tiene que estar entre 0 y 2. Bien. En vez de poner un AND. Bien. Es eso, voy Profe, a ahí retornar. valoración no, get valoración y el otro son también parte del Perdón, constructor. perdón. Era clasificación. No, tenía que guiarme de clasificación. No, perdón. Escribí bien mal. Get clasificación. Ahí está. Entonces, no, acá get clasificación. Bien, ahora sí, ¿no? Bien. Si la clasificación está entre eso, voy a retornar. Voy a decir que es muy mala. Bien. Voy a hacer otro elif. Pasar esto de nuevo. ¿Cuántas valoraciones son? ¿Alguien? ¿Se está viendo el cuadrito? Sí. No. Bien, si está entre 3. Sí, entre 3 y 5 es buena. Es mala. Bien. Dice que si está entre 6 y 7 es regular. Si es bien, este es 7, ojo, es 8. Entonces acá directamente le pongamos 7 sea igual a 8. Y esto es igual a 8. Es buena. Por el S sería excelente. Bien. Bien. Entonces acá ya hicimos el método que es calcular valoración. Bien. Bien. Dice, definir un método es similar, que compara dos objetos de la clase película. Si ambas son de la misma categoría y tienen la misma valoración, retornar un true. En caso contrario, el último es 0. Bien. Entonces acá me confundí. A ver, de 0 a 2, muy mala.
De 2 a 5, de 3 a 5, mala. De acá, bien. Entonces acá menor o igual es 6 a 7. 6 a 7, esta va a ser igual a 8. Bien. Bien, ahora hagamos el método es similar. Bien. Para ese método necesito, a ver, la categoría en valoración. Bien, voy a necesitar el get categoría. Bien. Profe, una consultita ahí. Sí. Sería todos sangre un poquito más atrás, ¿no? Porque si no están formando parte del método init. No, el método init acá. Voy a decir que, a ver, No, digo que clasificación, categoría, calcular, valoración, todos están formando parte del método init. sí, tenés razón. Sí, tiene que ser más atrás. Ah, perfecto. Mm, bien, bien. Bien, hagamos el otro método que era es similar. Bien. Bien. Dice que es similar, se va a comparar con otro objeto. Bien. Entonces, por parámetro únicamente se recibe un objeto, ¿bien? Con el cual se va a comparar. Bien. Entonces, recibimos un objeto por parámetro con el cual nos vamos a comparar. Bien. Quiero ver algo.
Bien. Bien. Es similar, bien, tenemos que comparar que sean de la misma categoría y que tengan la misma valoración. Bien. La valoración, bien, nos retorna el método calcular valoración. Bien, entonces voy a hacer un if. Bien. Voy a hacer uso self punto get categoría. Me pregunto, si mi categoría es igual con la categoría del objeto otro, bien, objeto otro sería punto get categoría. Bien, ahí. Digo, si mi categoría mía es igual a la categoría del otro objeto, bien, y además se tiene que cumplir que la valoración, bien. Self punto calcular valoración, si mi valoración es igual que la valoración del objeto otro. Bien. Objeto punto get calcular valoración. Si esos dos atributos son iguales, tengo que retornar true. Bien. Bien, por Profe, una el consulta ahí. Cuando algo da positivo, verdadero o falso, ¿hace falta el if o podría poner directamente ser categoría igual a categoría y el otro valoración igual a otro objeto? Calcula valoración y eso, si que haga ese retornar. análisis directamente la respuesta Bien, será sí, true. lo puedes hacer sin el if y acá pones directamente el return. Claro, Eso, sí, lo puedes. Entonces, no, return, sí puedes escribirlo así también. Bien. Claro, pero ¿qué pasaría si... no, Porque sí, este está sería bien. un método booleano, te retorna true o false. Sí, sí, sí. Todo esto no, todo esto ya nos retorna verdadero o falso. Bien. Bien, ya tenemos el método similar. Bien. Luego nos pide, a ver qué dicen. Nos pide, método es épica. Devuelve true si la duración de la película es mayor o igual a 3 horas. Y además, la valoración es excelente. Bien. Entonces, veamos. Def es épica. Bien. Vamos a hacer un return directamente. Bien. Vamos a retornar. Dice que si la duración es mayor, igual que 180, y que la valoración tiene que ser excelente. Bien. Entonces, el cual necesitamos el método, el get duración. A ver, hagamos el get duración acá arriba. Def get duración. Entonces, vamos a decir que si el get, self punto get duración es mayor o igual que 180 y que sea
que la valoración sea excelente, ¿no? Self, punto, calcular valoración, sea igual a excelente. Bien, entonces acá ya tenemos el método es épica. Cambiar categoría. Bien, nos faltó un método que dice definir un método para asignar una categoría del grupo. ¿No? Definir un método para asignar una categoría del grupo de categorías antemencionadas. Chicos, ¿alguien entendió, chicos, ese inciso que dice definir un método para asignar una categoría del grupo de categorías antemencionadas? ¿No había que validar la categoría por si es que ingresaba 2 o no tenía nada? Va, yo lo hice así. Sería, voy a decir, para Porque te asignar. daba los casos que te pedía que solamente sea una categoría. Bien. Yo entendí eso, es que cuando esté sin asignar, digamos que le asigne una categoría. O Bien, también puede ser. prácticamente haga un set, digamos. Sí, un set. Claro, sí, y lo tiene que tomar de la lista. Sí. O si no, sería cambiar de categoría, preguntar con el get categoría, si la categoría está sin asignar, recién ahí. Bueno, también. Sí, sería un set modificado. Bien, preguntamos si la categoría es sin asignar, le agregamos la nueva categoría. Si no, por el else, la categoría que sí. Sería yo lo haría así, ¿no? Def, set, nueva categoría. Bien. Diría if self punto get categoría. Y pues igual a sin asignar. Entonces sería self punto categoría igual a nueva categoría. No, sí sería lo mismo. En ambos casos modificaría la categoría. Esto no es necesario controlar. Bien, eso sería. Bien, ok. ¿Qué más nos pide el ejercicio? Pero dice de que Sí. las selecciones de la lista o tupla que estoy usando, ¿no? Y Definir un método para asignar una categoría del grupo de la categoría antes mencionada. También
Mm, un método. Yo lo hice para que busque, digamos, si es que Sí, el parámetro que era recibe, igual, digamos, claro, sí, se encuentra en la lista. Si no está, digamos, se queda sin asignar. Y si está, digamos, claro, lo sería cambia. la. Eh, sí, eso sería una buena opción. Primero buscar que si está, recién lo asignemos, si no, recibir un mensaje que no Sí, se sí. pudo, algo. Sí, Yo le hice con dos métodos. Uno bien. que Uno que te pregunte si buscaba, digamos, está, si está o no en la lista. así es. Ah, está perfecto. O sea, es la mejor programación que puedes hacerlo, digamos, lo puedes probar. Cada método lo probas, puedes probar el mismo, digamos, no tenés que estar todo completo. Eh, sí, está perfecto como lo hiciste. Bien, bien. Acá instanciamos algunos objetos, ¿ya? Eh, lo probemos. A ver. Mm, mm. Bien, vamos ahí. For, import data. Bien. Fecha uno que sea igual a mm, a ver, eh, 1985, el 18 de abril de 1985. Bien, acá estoy usando la librería DataTime, bien, para crear la fecha. Bien, le pasé el año, el mes, los días. Ajá. Y ahora voy a instanciar una película. ¿No? Es igual a película. Bien. El nombre. El director. Ah, es, creo que es duración. Ah, mm, mm, mm.
A ver. Categoría acción. A ver si me toma así. Nadie. ¿Alguien tiene el STR para que me lo pase? La clasificación. La clasificación era la categoría, ¿verdad? Bien, ahora lo pongo. Uf. No hice el otro sketch. Bien. Tengo el nombre. Fecha. Ah, bien, acá me saltó. La valoración. La 8. Bien. Ahora sí, ¿no? Veamos si esto me deja mostrar. Bien. Tengo error. Ok. Ya me mostró. Veamos. A ver.
acá. Está dentro. Fecha de estreno, profe. Ah, bien. Ahí estaría. El nombre ya es un string, ¿no? Ah, sí. La costumbre de que todo tenga que setear. Digo, de poner ese nombre, autor, ¿no? Director. ¿Qué más me falta? Director. Acá me faltó. Categoría. No. Bien. Clasificación, categoría. Ah, fecha.
Bien, tenemos el nombre, el director, la fecha, la categoría y la acción. Bien. Ya, creamos otro objeto. A ver. Hacemos un print de Terminator. Punto. Calcular valoración. Bien, acá nos da la valoración. Así que es buena. Voy a decir si esto lo puedo poner arriba. A ver, lo pongamos. No, lo puedes poner arriba al inicio. Bien. Profe, le hago una consulta. Hasta ahora Sí. vimos la definición de la clase en un archivo y Sí. después donde se crean los objetos, está la parte de abajo en el mismo archivo. Vamos a ver Sí. después que se cree varias clases en diferentes archivos y después crear un archivo donde instancien los objetos de esas clases. A ver. Depende, no sé, yo vi que en Java muchos se marearon crear, crear las clases así en diferentes archivos, o sea, tener varias clases. Yo, por lo que me comentaban mis compañeros, vi que los alumnos no se podían adaptar en Java, ¿bien? Acá en Python vos puedes tener la clase padre en un archivo, la clase hijo en otro archivo, ¿bien? En diferentes archivos puedes tener. Y en otro archivo puedes tener la parte del main, ¿bien? Pero en Colab no sé si se puede. Tal vez a algunas personas les es más fácil tener un solo archivo todas las clases, ¿bien? Claro, pero funciona, entonces no, la idea Sí es funciona, ahora entender el concepto después, o sea, uno quiere ya lo separa, pero sí funciona de esa funciona. manera. Sí, Bien. vos en el archivo main, o sea, tendrías todas tus clases y tendrías otro archivo que sería el main, ¿bien? Vos para hacer uso tenés que importar bien todos los otros archivos, poner import, el nombre de los otros archivos que vas a hacer uso. Bien. Ok. Entonces hay que estar importando y todo eso, bien. Pero sí se puede. Bien. Bien, chicos. Bueno, entonces, ¿quieren que les pase este archivo? ¿O está bien? Todo lo hicieron, todo lo entendieron y lo van a poder realizar. Pues, ¿podemos cambiar alguna, no sé, alguna, ¿cómo decir? Por ejemplo, clasificación, ¿podemos cambiarla? O sea, dentro del programa decir, bueno, lo clasifico de otra manera o algo así. Como O no, por ejemplo, ahí tengo un set categoría, ¿no? ¿Puedo cambiar, no? La categoría o no. de la película, Ajá. sí lo puedes cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar, por ejemplo, este Terminator? Terminator. A ver.
A ver si me lo toma aquí. En categoría. ¿Qué categoría querés pasar? Ficción. Ah. Ya no sé si Sí, cualquiera de caso. le agreguemos una nueva que no está. Le pongamos ficción. A ver, y pongamos este print. Bien. Ahí vemos que se cambió. Ahora, sí, sí, ahora sí. Claro, pero si yo pongo categoría terror y no la tengo en mi lista, igual se va a cambiar, ¿no es cierto? Sí, No sí. tenía que tener, no, o sea, teníamos Ese método no lo que hicimos. tomar de la lista. Claro, ese método no está implementado bien. Que se tome en la categoría que está en la lista. Bien, pero sí. Bien, ahora descargo y se los mando por el chat. A ver, ¿dónde está el chat? Bien. Bien, chicos. Entonces nos vemos el jueves. Nos Ok, hasta vemos, chao, jueves. chao. Nos vemos.